Buenas tardes, soy el cadete de tercer año Toso, integrante de la revista Rumbos Aeronáuticos de la Escuela de Aviación Militar. Continuamos con el día número 5 del ciclo de conferencias y entrevistas Sentir Malvinas, ayer, hoy y siempre, proyecto de la Escuela de Aviación Militar dentro del marco de la Universidad de la Defensa Nacional. El día de hoy entrevistaremos al brigadier retirado veterano de guerra de Malvinas, don Eduardo Daguero, integrante de la red de observadores del aire durante el conflicto del Atlántico Sur. Buenas tardes, señor brigadier. Es un gusto tenerlo acá, reavivando su experiencia, que es muy útil para todos y mantiene viva la causa. Es un honor para todos los cadetes que esté de vuelta acá, señor. Bueno, muchísimas gracias y el honor es mío volver al cuerpo de cadetes. Bueno. ¿Qué fue lo que lo motivó, señor, a ser militar y más dentro de la Fuerza Aérea Argentina? Bueno, siempre creo en el vocare, en el llamado, en la vocación. Siempre tuve desde chico mi vocación por ser militar. Eso siempre estuvo en mí, apoyado por las lecturas. Imagínense, yo nací en el año 57, en mi adolescencia, en mi niñez, leía libros, me interesaban los libros de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo las campañas aéreas, todo lo que hace a la astronáutica, recuerdo todo lo que es el proyecto Apolo, todo me llamaba la atención y siempre tenía como meta única ser militar. Se lo manifestaba siempre a mis padres, sobre todo a mi madre. Yo, si bien nací en Leones, provincia de Córdoba, en el sur de la provincia, por el trabajo de mi madre nos trasladamos a Colonia Marina, en la provincia de Córdoba, en el departamento San Justo, que es un pueblito muy chiquito, muy pequeño. Y ahí, ya desde la escuela primaria, siempre manifesté, expuse a mis maestras, a mi madre, a mis padres, a mis familiares, que quería ser militar. Es más, cuando veníamos de vacaciones a las sierras de Córdoba, me gustaba venir por la ruta 20 para ver los aviones en la fábrica militar de avión, y recuerdo que una vez vi un Avro Lincoln y hice que paráramos en la banquina, y se vino la guardia, de la guardia de lo que era la escuela de suboficial en ese momento, y nos retó. Y bueno, yo trataba de explicar que quería ver el Avro Lincoln, que realmente tenerlo ahí tan cerca, ¿no? Eso te da idea de mis ganas de ser militar, de ingresar a la Fuerza Aérea. Y chocaba en su momento con mi madre, que quería que fuera médico y que fuera neurólogo. No sé por qué mi madre siempre quiso eso, mi padre también, y había una resistencia en ellos. Les di una oportunidad. En el año 76, en el año 77, ingresé a la Universidad Nacional de Córdoba. Fue el primer año que se rendía examen de ingreso a la Facultad de Medicina. Saqué el promedio número 25 en la cátedra número 1 de la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Medicina, acá en la ciudad universitaria. Pero yo sentía que mi vida estaba en otro lado. Así que yo viajaba en colectivo, en aquel entonces estaba una empresa llamada COTAP, de Villa Carlos Paz, donde vivíamos, hacia Córdoba, y cuando pasaba frente a la escuela o me pasaban los Morán Saunier por arriba, decía, no, hay algo en mí, que tiene que tomar otro cariz, debo hacerle caso a mi llamado, a mi vocación. Y bueno, llegó un momento de ese primer año que ya estaba cursando anatomía, tenía muy buenas notas en anatomía, en histología, y le dije a mi madre que no quería seguir más y que realmente quería ingresar a la Escuela de Aviación Militar. Bueno, ante esta situación mi madre y mi padre me apoyaron
y me presenté a rendir en el año 1978 cuando ingresé a primer año. Y hoy, ya con 62 años, con más de casi 42 años de servicio, me retiré ahora el 1 de octubre del año pasado, te puedo decir que no me equivoqué en eso, que esto era lo mío, que esta era mi vida, que ese llamado vocacional que tuve desde niño, leyendo las historias de San Martín, de Belgrano, y luego después, más grande, lo que era la Segunda Guerra Mundial, lo épico de las batallas aéreas, dio su fruto y tenía razón yo, esto era lo mío, y estoy muy orgulloso y como mucha gente, no puedo decir, estoy en una plenitud total de haber alcanzado toda la máxima jerarquía en mi escalafón y haber cumplido estos 42 años de servicio en la Fuerza. Muy bien. Cuando usted era cadete, señor, ¿se hablaba del tema de Malvinas y de la posibilidad de que algún día en el futuro hubiera un conflicto? No, nunca. No. Yo que recuerde, mira, es la primera vez que me hacen esta pregunta, yo que recuerde, nunca se tocó el tema de Malvinas. Vos imaginate que yo soy de la promoción 47, que ingresé en el año 1978. Vivimos el conflicto del Beagle como cadetes de primer año. Sí, todo lo que es el conflicto del Beagle sí nos marcó a fondo, ya que la instrucción militar se desarrollaba en base a eso. La escuela de aviación desplegó todo hacia la Patagonia, hacia Río Mayo. Nuestros instructores, el grupo aéreo fue con los mentors a Río Mayo, los Morán Suñer desplegaron a Río Gallegos. Vivíamos todo un momento prebélico. Nuestros exámenes finales se adelantaron para el mes de octubre. Ascendimos a segundo año antes. Es decir, el 78 nos marcó a nuestra promoción con el conflicto del Beagle. Y luego lo que es el año 79 y 80, en el año 79 y 80 se realizaron grandes ejercicios. La Fuerza Aérea hizo grandes ejercicios de comprobación posterior al despliegue del año 78. Y bueno, el año 81 nunca tuve ninguna idea ni nada por el estilo de alguna manifestación así sobre Malvinas. Es decir, sí teníamos lo pasado, que era el conflicto del Beagle. Es decir, que nunca se habían imaginado por ahí sus compañeros de promoción que algún día iban a ir a combatir contra los ingleses. Nunca, absolutamente nunca nos instruyeron sobre eso, sobre un combate, un teatro de operaciones como las Islas Malvinas, un teatro de operaciones insular, con toda la característica del ambiente operacional propio de una isla, en absoluto. Siempre trabajamos o la instrucción estaba referida a lo que habíamos pasado en el año 78. ¿Dónde se encontraba, señor, cuando se desató el conflicto? Bueno, yo estaba destinado en la escuela de suboficiales de la Fuerza Aérea, acá al frente, un kilómetro más hacia el este. Yo formo parte de la promoción 47 y nuestro egreso fue el 15 de diciembre de 1981. 48 horas después, como establecen los reglamentos por aquel entonces, me presenté el 17 de diciembre del 81 en la escuela de suboficiales, junto con 17 compañeros más que fuimos distribuidos en el grupo aspirantes y en el grupo base. A mí me tocó en ese momento ser destinado al grupo base y ir preparando la incorporación de soldados conscriptos, o sea, todavía estaba el servicio militar obligatorio, es decir, no salí de licencia en la primera licencia como salían el resto de los oficiales de la
la escuela. Quiero aclararte, para así uno va pintando la vida. Cuando estaba a punto de egresar nos hacen llenar unas formas, un formulario de solicitud de destino preferido, que en aquel entonces se hacía, y yo puse que quería ir a la Segunda Brigada Aérea para hacer el curso de navegador militar, que es un curso que después lo hago muchos años después. ¿Y cómo recibió usted, señor, la noticia del conflicto? La noticia del conflicto del 2 de abril fue una cosa muy particular, porque yo estaba de semana. En aquellos años, los oficiales que entrábamos de semana, realmente entrábamos la semana entera, con el día martes de relevo al próximo que entraba, y lo dejábamos el día viernes. Por eso te digo que el día 2 de abril fue un día viernes. El día jueves, pero toda la semana ya había noticias tanto en los periódicos como en la televisión. Por aquel entonces había un noticiero que se llamaba 60 Minutos, en lo que era ATC, Argentina Televisora Color. Y bueno, a mí me estaba llamando la atención, hacíamos comentarios, los oficiales en el casino, hacíamos comentarios entre la gente de la escuela, qué estaba pasando, porque era algo inédito para nosotros, pero no teníamos ninguna otra información más la que aparecía en los diarios, en la televisión y en la radio. O sea, no había ninguna comunicación oficial de la fuerza, menos para mí, que yo era un alférez en el tercer mes. Y esa semana en la cual comienzan a desarrollarse todos los acontecimientos en Georgia, con el chatarrero Dadigov, etcétera, etcétera. Recuerdo el día jueves, el jueves a la noche, que el noticiero de 60 minutos era tipo 7 de la tarde, y me sorprende de que el periodista que llevaba el noticiero dijera que la flota de mar había zarpado rumbo al Atlántico Sur, y que el conflicto de Georgia se estaba agravando, que Inglaterra había enviado unos submarinos nucleares. Y dije, bueno, yo apuré la cena de las dos compañías de soldados para ver otro noticiero que venía después. Realmente ahí las cosas las vi que iban a aumentar, la crisis esta, pero no nada más que eso. O sea, un pensamiento netamente personal mío, del alférez mirando el televisor y pensando que era esto, porque ningún superior me había dicho nada, ni cuando hicimos la ceremonia del arriero de la bandera, ni nada por el estilo, sino que era algo mío, que estaba viendo que algo se estaba gestando. Y en la pieza del oficial de semana dejé prendida la radio, porque claro, vos tenés que traspolarte o vivir lo que vivíamos en ese año, en los años 80. Entonces teníamos una radio, una radio, una 7 Mares, y bueno, y fui escuchando Radio Rivadavia, que transmitían esto, que existía un posible desembarco tipo a las 4 de la mañana de la Fuerza Argentina. No me dormí más después, y luego a Diana ya estaban los primeros comunicados del desembarco. Y o sea, en síntesis, para responderte, el 2 de abril lo viví con toda plenitud desde la noche anterior, y pegado a la radio, escuchando, pero como un ciudadano más argentino que se sorprendía ante esto. Y bueno, y después el 2 de abril era mi día de descanso de semana, me fui a mi casa, y bueno, en mi familia me preguntaban todos como que si yo supiera algo, y la verdad no sabía nada, absolutamente nada, más de lo que se decía por los medios masivos de comunicación. Sí, señor. ¿Y cómo se enteró usted que iba usted al conflicto? Sí. Bueno, en el tiempo entre el 2 de abril y mi partida,
la guarnición aérea Córdoba fue preparando a sus unidades para el despliegue de sus cuadros orgánicos, es decir, de sus oficiales, de sus suboficiales y de sus soldados. Yo seguía mi vida normal en la escuela de suboficiales, siendo instructor y cumpliendo mis turnos de guardia. Había un turno en la guarnición aérea Córdoba que se venía a hacer el relevo acá, operaciones, donde hoy es el casino anexo de acá. Eso era operaciones de escuela. Y recuerdo haber llegado acá a la mañana para tomar el turno y escuchar ahí cómo se iniciaban los preparativos para el despliegue de la Compañía de Seguridad y Defensa, Compañía de Policía Militar de la Escuela de Aviación, cómo se estaban elaborando las listas de los oficiales de la escuela que iban a desplegar, cómo se iban a armonizar las MAG en el campo de tiro de Loma del Torito, que está acá en el tercer cuerpo, que era el tercer cuerpo, segunda división de ejército. Entonces realmente me sentía una envidia total, porque había una vorágine operativa en la escuela de aviación, porque gran parte de su unidad iba a desplegar. Como que también uno se enteraba todos los días, a la mañana, qué oficial se había ido ya a Malvinas o al sur o a la Patagonia, a las bases de lo que después se llamó Fuerza Aérea Sur. Bueno, fue así que mis dos jefes de escuadrones en la escuela de suboficiales se fueron, que eran el mayor Zaporta y el mayor Martini. Un día para el otro no los vimos más y bueno, uno se iba enterando como noticia, se fueron y bueno, recuerdo haberle dicho a más de uno a más de uno de los oficiales y a mi jefe de grupo, en charlas así informales que teníamos, porque lo conversábamos mucho todo esto, en el casino, en algún momento, en el grupo aspirante, que mi deseo era estar en Malvinas. Es decir, para un soldado probarse en combate es como aquel cirujano que entra por primera vez a un quirófano, ¿no? Y bueno, no sé, será por eso o no sé por qué, un domingo, que fue el día 24 de abril, yo estaba en mi casa, cortando el pasto de la parte de adelante del jardín de casa. Mi madre y mis hermanos se habían ido a la misa, yo había ido a la misa a la mañana, y la radio me acompañaba porque habían recrudecido ya las acciones en Georgia para retomar Georgia nuevamente. Sí. Estoy hablando del 24 de abril. Y en una de esas, entre la radio, el ruido de la bordeadora y todo eso, levanto la vista y veo una Rural Falcon azul con un suboficial, el cual reconozco, y se baja y me dice: señor, prepárese que tiene que desplegar a Malvinas y lo tengo que llevar cuanto antes. Bueno, son esas cosas que uno nunca más se olvida en la vida. Es ese momento, ¿no?, en que ese hombre, ese suboficial, que era un cabo principal, me dice: señor, se va a Malvinas, lo tengo que llevar cuanto antes, prepárese y no demore. Porque me vio la cara de asombro, mezclada con la satisfacción, con la incertidumbre, ¿no? Y bueno, ¿qué hacer? Mi padre estaban en el campo, en la zona de Colonia Marina. Mi madre y mis hermanos se habían ido a la iglesia, y era ese 24 al caer la tarde, hacía tipo tardecita. Me imagino haber sido la misa de las 6 de la tarde. Y ¿cómo se llama?
¿qué hacer? Entré a mi pieza y agarré la valija de que habíamos hecho el viaje final. Valija que la tuvo algún inglés como souvenir. Y fui poniendo cosas de un alférez imberbe que estaba totalmente anonadado. O sea, puse mi vaquero de cordero, mi botita de gamuza, mi Ray-Ban, los pulóveres y cosas así. Me imaginaba al sur, pero también no me imaginaba que podía ser Malvinas, porque mucha gente iba o a Trelew, a Comodoro Rivadavia, Río Gallego, Puerto Santa Cruz. Y bueno, mi novia vivía a la vuelta y vio la camioneta y vino a mi casa, vino a mi encuentro y me dijo que, bueno, que la había visto y que ya había entendido todo. Entonces, con la premura del chofer que me decía no demore más, él sabía por qué, no demore más, cargué mis cosas, me despedí de mi novia, que es mi actual esposa y madre de mis hijos, ya de 32 años. Me fui le dije, necesito ir a la iglesia a despedirme quiero verla a mi mamá, a mis hermanos, porque él insistió que dice, yo escuché que usted se va a Malvinas. Yo, en silencio, decía, no puedo creer que se me dé todo esto que yo siempre soñé, pero bueno, ahora tengo que despedirme de ellos. Y fuimos a la iglesia San José Obrero, que es la iglesia, para que tengas idea, la iglesia San José Obrero está muy próximo al Hotel Mónaco. Ahí, yo vivo ahora en este momento a 4 cuadras de la iglesia. Y bueno, llegué y entré rápido, el sacerdote estaba dando la misa, pero lo entendió todo. Porque nos conocía a nosotros también, y la saqué afuera a mi mamá y a mis hermanos. Bueno, obviamente, si yo me sorprendí, ellos, imagínate, mucho más. Sacarlo de ese momento, de la misa, cual nunca pensaron en nada, que yo lo sacara de la misa y que le explicara. Bueno, fue un momento de angustia, pero obviamente con mi inexperiencia de 23 años recién cumplido, de explicarle que a lo mejor me quedaba en la Patagonia, el miedo de mi madre. Bueno, el sacerdote dejó de dar la misa de vino y me dio la bendición. Es decir, fíjate a qué nivel familiar todo fue. Sí. Bueno, y tomé la Rural Falco, por la ruta, que no era esta ruta, sino una ruta más vieja todavía. Y llegué a la escuela. Bueno, lo que yo había visto en la escuela de aviación, ahora estaba traspolado en la escuela de suboficiales, con la algarabía, con todo el despliegue, y mis compañeros ya me habían pasado a retirar el bolsón de despliegue. Después del 2 de abril más o menos, o por el 8 de abril, la escuela armó los bolsones de despliegues para cada uno de los oficiales y estaban en abastecimiento. Uno tenía que ir a revisarlos y tenían las etiquetas, cada uno sabía lo que tenía adentro, todo el equipamiento para zona fría, ¿no? Y después ahí también desplegaban 2 alfereces más, 2 años más antiguos que yo, de la escuela, que era el alférez Blasque y el alférez Sazone. Bueno, me presenté a mi jefe de grupo, obviamente de despedida. El jefe de grupo vivía en la actual casa del director, que ahora no está más. Y en un Micrito 608 fuimos al aeropuerto. Y para que te des una idea, es decir, éramos como los elegidos de ese grupo humano, que éramos los instructores de la escuela de suboficiales, éramos un montón, entre tenientes y alfereces. Todos fueron a despedirnos, porque no tomaba un avión militar, sino que tomábamos un avión de Aerolíneas Argentinas,
que iba a Aeroparque para después hacer una combinación con Comodoro Rivadavia. Bueno, y ahí fue entre el pasaje, entre la gente que fue a despedirnos, estaba Fray Tadeo Coradasi, que era nuestro capellán, que falleció hace 4 años. Y bueno, recuerdo que íbamos camino por los bulevares, ahí me confesó para estar en gracia de Dios, y uno se iba preparando no solo el cuerpo, sino el alma de soldado, porque ya mi jefe de grupo me dijo que yo iba a Malvinas. Ya tenía claro que iba a Malvinas. Y tomé un 737 de Aerolíneas Argentina. También el comandante y el pasaje se asombraron porque estaba a cambio de combate, con mi casco, con mi falpara, con todo, o sea, y el pasaje civil. Recuerdo que el comandante nos dijo, bueno, tienen la pistola y el fusil, tráiganos a la cabina. Y bueno, fui a la cabina y a escuchar la radio de el ADF del 737, y estaban transmitiendo los pormenores de la crisis ya en Georgia. Bueno, y ahí aterrizamos en Aeroparque. De ahí fui a la base militar de Aeroparque, que estaba al fondo de Aeroparque, o sea, casi cruzando la avenida Sarmiento. Me encontré con algunos compañeros ahí también, en el cual cenamos algo, y al otro día a las 5 de la mañana nos presentamos en Aeroparque para tomar un 727 a Comodoro Rivadavia. Ahí nos encontramos con el alférez Gaso y el alférez Ursa, que ellos venían de la Escuela de Suboficiales de Ezeiza, o sea, actualmente IFE. Y ahí nos encontramos los 5 POAs en Aeroparque, haciendo el check-in del vuelo a Comodoro Rivadavia. Ellos también sabían que íbamos a Malvinas, así que ya nos cerraba todo. No sabíamos qué tarea íbamos a cumplir, qué función íbamos a tener. Todos inmersos en una algarabía y un deseo cumplido de poder estar ahí, de estar presente, para que en ese momento todos los hombres de la Fuerza Aérea querían estar presentes más allá del río Colorado. En algún lugar más allá del río Colorado todos querían estar allá. Sí. Y recuerdo que aterrizamos en Trelew, y una de las primeras cosas que yo cuento en mi libro, y a veces cuento en otras charlas, es que ahí uno ya comenzó a conocer el sur de guerra y dejar el norte de paz, ¿no? Porque al aterrizar nos dijeron que debemos cerrar las ventanillas por cuestiones de seguridad operativa. Y lo que pasa es que ahí estaba desplegado el escuadrón Canberra. Así que bueno, aterrizamos en Comodoro Rivadavia, bueno, donde uno veía ya el puente aéreo, todos los C-130, todos los helicópteros, la logística del puente aéreo, todos los aviones aterrizando o a punto de despegar. Y recuerdo bien que cuando nos presentamos ahí en la plataforma había unas mesas y me preguntaban si teníamos las chapas de identificación. Nosotros nunca tuvimos chapa de identificación de egreso, y había una máquina que imprimía sobre las chapas, y la famosa cadenita se la tenía que poner uno, entonces, y ahí les hacían firmar el sobre de albacea, pero yo lo hicimos en la escuela, usted vuelva a hacer todo, era todo de nuevo, o sea, el grupo sanguíneo, era como la película de Walt. Era una cosa así que no paraba nunca este movimiento, esta vorágine de hechos, pero que a uno lo iban transformando ya. Lo iban haciendo crecer, lo iban como, no sé, metiendo de a poco
en lo que era realmente el conflicto de Malvinas. Y recuerdo que decían, bueno, ven aquel C-130 que está cargando un Unimog. Uno veía, estaban todos los Hércules, había uno justo ingresando un Unimog con un shelter de comunicaciones y unos tambores de 200 litros. Bueno, vayan, preséntense el comandante y se van en ese. O sea, la organización también de cómo me fui fue eso. En aquel se van. En cualquiera de estos que están acá se van. No sé, pero se tienen que ir ahora, nos decían así. Ahí, como se llama, despegamos y en ese C-130 llegué a Malvinas, a lo que es la base aérea militar Malvinas, y se cumplía el sueño de chiquito, de cuando comencé a leer las aventuras de San Martín, de Belgrano, del sargento Cabral. Bueno, se cumplía, se daba fácticamente. Llegaba a Malvinas y realmente sensorialmente todos mis sentidos querían abarcarlo todo. Sí, claro. Sensorialmente quería. Entonces me llamaba la atención una escuadrilla de Bell UH-1H del ejército que desplegaba. Veía los Tiger Cat, que eran los misiles que un día los había leído que estaban operando, o 3 C-130 rodando al mismo tiempo. Es decir, y uno decía, pero yo hasta hace poco estaba cortando el pasto, hace poco me estaba despidiendo de mi novia, de mi madre, hasta hace poco me estaban haciendo las chapas y estoy acá. Y bueno, nos pegan un grito y me dice, ustedes son los alfetas que se van a Goose Green. O sea, esa palabra tampoco nunca estuvo en ningún vocabulario nuestro. Y nos dijo, no entendía o no. Dice, no entiende. Bueno, en aquel Chinook que está por poner en marcha, le dicen al comandante que ustedes se van a Goose Green. Y dijo, se llama Ganso Verde. Así, Ganso Verde. O sea, la traducción es mala, pero en su momento era eso. Y así que los 5 estos jinetes del apocalipsis nos fuimos hacia ahí. Yo siempre era el más moderno de todos, o sea que el que se presentaba al último, todo como nos enseñó de cadete, ¿no? Y recuerdo que el capitán Beltrán era el comandante del Chinook y era la primera vez que yo volaba entre un Chinook. Nunca había escuchado el ruido de la caja reductora del Chinook, que era tremendo el ruido que hace. Uno de los auxiliares de carga nos tira un poco de algodón para que nos tapemos y de buena... A primera también veo así que el piso del Chinook tiene una ventana donde había un auxiliar de carga tirado en el piso porque llevábamos cañones de 35 milímetros colgados. Y bueno, yo veía por las ventanillas del Chinook, porque uno quería abarcar todo, desde el oficial que estaba tirado en el piso, digo, cómo vuela el tipo ese tirado en el piso, cómo llevamos un cañón de 35 que se bamboleaba todo ahí abajo, y el Chinook que volaba rasante, escoltado por 2 Bell 212. Ahí veía los Bell 212 que estaban armados con 4 Browning a los costados, y en el medio me encantaba la geografía, me encantaba el terreno, es decir, estas son las islas, veía como fiordos, veía como canales, y ni te cuento cuando empezamos a aproximar a Pradera del Ganso, era como una villa alpina, como un pueblito bucólico de techos rojos, de paredes blancas, y bueno, y aterrizamos primero se bajó el cañón de 35, y luego el Chinook se aterrizó y vi que estaba el otro Chinook, aterrizaron los Bell 212 y yo me bajé con mi valija del viaje final. Esa valija que yo había preparado me la llevé. Me llevé con mis cosas, o sea, llevaba la bolsa de despliegue y mi valija, y recuerdo cuando bajó el portalón el Chinook que estaba en Mayor Zaporta, mi otro jefe de escuadrón del grupo aspirante, y me dice, Daguerro, ¿qué haces acá? Y con la valija esa, ¿qué haces acá? Bueno, uno era la inexperiencia y el despertar. Bueno, ahí me encontré con el alférez Fabre, compañero de promoción mío también, que había desplegado con los cañones de 20 milímetros de Comodoro Rivadavia.
Y bueno, me dijo, bueno, que había una casa asignada temporariamente como casinos oficiales, que ahí yo dejara las cosas y que me tenía que presentar al puesto comando. Esa fue mi bienvenida, y a las 3 horas tuve mi primera misión. ¿Cuál fue esa misión que tuvo apenas llegó a las Islas ya? Bueno, así como te dije que había llegado en el Chinú con mi valija, y el alférez Fabre me llevó hasta la casa de oficiales que servía de un transitorio casino de oficiales, estaba muy próximo de la escuela primaria de Pradera del Ganso. Es una escuela que tiene un cuerpo como si fuera una hélice, son 3 cuerpos de 2 pisos, de color marrón con techos verdes. Ahí muy próximo estaba la casa. En esa escuela vivía la compañía C del Regimiento de Infantería 25, del teniente primero Esteban. Había que llegar pasando por un campo minado, donde Fabre era el guía para llegar a ese lugar. Luego me ordenaron presentarme en el puesto comando. El puesto comando estaba próximo a la cabecera de pista de lo que era el potrero, que era la pista de aterrizaje, ahí en Pradera del Ganso. Era un búnker que estaba cavado, una habitación de aproximadamente 6 metros por 4 metros, que tenía rieles de ferrocarril en el techo, con bolsas de arena, sacos terreros, y por arriba tenía turba. Adentro estaba el servicio de comunicaciones y una sala de operaciones. Había gran humedad, recuerdo eso, y ahí me presenté al jefe de la base aérea militar Cóndor, que era el vicecomodoro Wilson Rosier Pedroso, al jefe de operaciones, que era el vicecomodoro Mantaraz, y el capitán Re, que era el jefe de comunicaciones, y me ordenan hacer la primer misión. Que era constatar en el Villorrio, en el pueblo, en el cual vivían 114 personas, que se respetara el oscurecimiento al caer la noche, y completar una requisa de armas y equipos de comunicaciones. Y así salimos a caballo de camino entre lo que es el puesto comando y el pueblo, que está aproximadamente 1,5 kilómetros, y comenzamos a hacer la visita a las casas. Obviamente Andrés Gasso y yo sabíamos hablar inglés, hablábamos con los Kelper, el cual le decíamos, el cual se sentían sorprendidos, y golpeábamos la puerta, entrábamos, hacíamos una requisa debajo de las camas, en los lugares donde se pudiera guardar un arma. Por eso encontramos armas, encontramos un Yaes, un BLU, y así fuimos cumpliendo la tarea toda la noche. Toda la noche fuimos haciendo esa patrulla nocturna y presencia en el pueblo, porque la compañía estaba desplegado cerca de la pista, no en el pueblo. En el pueblo todavía no había nunca nada, sino que esa fue la presencia nuestra en el pueblo. Pradera del Ganso tiene en un extremo un muelle donde en su momento atracaban los buques que venían a cargar la lana, en el cual se esquilaban ahí, o bien los reses de los corderos, porque había una planta faenadora ahí, y que eso después se llevaba a Port Stanley o Puerto Argentino, y después se exportaba. Es un puerto profundo, y nos dirigimos hacia el puerto como una parte de la misión esta también. En el muelle estaba atracado el guardacosta Río Iguazú, que luego fue hundido. El guardacosta Río Iguazú estaba ahí porque durante la tarde había traído tambores de combustible. Y para no navegar nocturno se queda ahí en el puerto. Yo no lo sabía. Y lo vimos, pero el jefe de patrulla sí lo sabía, y se adelanta. Nosotros nos quedamos
el muelle son como esos muelles propios de la costa, es decir, entablonado de madera que se mete en el mar. Sí, sí. Así que teníamos la patrulla rodilla a tierra, algunos cuerpos a tierra, en el muelle, y el jefe de patrulla se adelanta y de adentro del río Iguazú le ordenan el santo y seña. Entonces, obviamente, se lo da, le enciende un reflector que lo ilumina al primer teniente y le dice que avance. Pero no le avisan que para evitar los golpes de mano, golpes de comandos, ¿ya? Habían retirado el guardacosta de lo que era el final del muelle. Y de buena primera escuchamos ¡fluf! O sea, que se cayó el mar. Y le grito a Andy, ¡se cayó! O sea, fíjate vos, de nuevo todo sensorial. Salimos corriendo y con las MacLive miro y estaba ahogándose en el fondo ahí del mar. Así que Andy Gasso me agarra a mí de las piernas, nos tiramos así, le puedo agarrar la mano a Basilio y yo pensaba que yo me iba también y lo sostengo, y desde el río Iguazú tiran un cabo, una soga, que con la otra mano yo le digo que se suelte, y el hombre decía que se iba a morir porque ya tenía hipotermia, tenía de todo, pero que se suelte y que agarre el cabo, porque me tenía las dos manos agarradas, no tenía forma. No tenía forma. Bueno, fue así, que se volvió a hundir, pero volvió a salir y se soltó del cabo, y bueno, lo agarran, lo meten adentro del río Iguazú con hipotermia, todo eso. Entonces le digo, Andrés, y bueno, dice, hacete cargo. Y como yo era más antiguo que Andrés, unos números, hacete cargo, dice. Y volvemos al puesto de comando e informo que perdí el jefe de patrulla. Eso fue irrisorio, fue mi primera patrulla, perdí a mi jefe de patrulla que quedó en la río Iguazú. Y nos quedamos ahí, comenzó a estallar todo un campo minado. Fue como eso habrá sido a las 3 de la mañana. A las 4 de la mañana pasamos al descanso con los soldados, y empezaron a estallar los campos minados que daban hacia San Carlos, y nos ordenan también desplegar una patrulla de exploración, es decir, todo aquello esas cosas. Dice, alférez, rearme una patrulla de exploración. Bueno, me venía la imagen del instructor acá debajo del pino, debajo del eucalipto, explicándole qué era una patrulla de exploración. Ya no hay tiempo para preguntar qué es una patrulla de exploración, cómo la debo formar. Bueno, y así formé mi patrulla de exploración con Andrés Gasso de segundo, que era mi compañero, y toda esta gente, y llegamos, y realmente una bandada de caiquenes, los caiquenes serían los gansos, por eso se llama goose green, o sea, el prado de los gansos, son unos caiquenes de este tamaño. Había aterrizado, o sea, posado en el amanecer sobre ese campo minado, y habían comenzado a estallar algunas minas antipersonales, y por simpatía comenzaban a estallar las minas antipersonales y otras minas antitanque, y bueno, y comunicar eso. Bueno, llegué tipo 9 de la mañana de mi primer misión, y fue una cosa muy gratificante, porque en mis primeras horas allá en Malvinas ya me había hecho cargo de eso. Y nadie me preguntaba cuál experiencia tiene, qué había hecho antes, a qué promoción pertenece, nada. Es decir, uno ya se sentía parte de lo que era ese colectivo humano que formaba la base militar Cóndor. Bueno, ¿y cómo fue, señor, que le encomendaron ya su tarea como parte integral de la red de observadores del aire, y cómo desempeñó esa tarea, señor? Bueno, esa misma mañana, que sin ningún descanso, una solución de continuidad de mi primera misión y el amanecer, el jefe de operaciones, el vicecomandante Mantalás, ahí nos dice a todos cuál es nuestra tarea, que era integrar la ROA,
la red de observadores del aire de la base militar Cóndor, que habían determinado 4 POAs, 4 puestos de observadores, y que íbamos a tener un soldado cada uno, que ya lo iban a elegir. El capitán Re, que era el jefe de comunicaciones, nos dice, bueno, ustedes van a utilizar el mejor equipo de comunicaciones que hasta ahora ha usado la Fuerza Aérea. Realmente siempre uno escucha en comentarios en el que se utilizó a veces equipamiento viejo o no adecuado. Yo, la verdad que en mi tarea, la Fuerza Aérea y la base militar Cóndor con nosotros fuimos mimados, porque realmente los Kenwood TR 2400, que eran los equipos de comunicaciones que los sacaban de las cajas de Tergopol, del plástico, para entregarnos a nosotros y que comenzáramos a interactuar. Yo no conocía más que el HT que había visto como cadete cuando estaba de cadete oficial de semana, el viejo Motorola Motrac. En cambio, este era un equipo de comunicaciones VHF FM con capacidad AM, es decir, debemos respetar los horizontes radioeléctricos. Tenía capacidad de 10 memorias, tenía display LCD, es decir, que se cargaban las memorias, color marrón, porque eran equipos de comunicaciones que se utilizaban en las empresas petroleras, con capacidad de antena látigo, antena flexible o por cable coaxil, por aquel entonces no se conocían las baterías cadmio-níquel, y teníamos baterías cadmio-níquel de duración entre una semana, entre 5 días hasta una semana, de acuerdo a cómo uno cuidara la batería. Nos fuimos armando los equipos, en una mesita nos fueron explicando cómo utilizarlo. Uno tenía que tratar de grabar, de tratar de asimilar lo más rápido posible, porque los suboficiales de comunicaciones nos enseñaban a hacer antenas de circunstancia, cómo se cuidaba mejor la batería, que era metiéndose el equipo de comunicaciones dentro del cuerpo para que el frío intenso de donde nosotros íbamos a operar no se comieran antes de tiempo. La capacidad que tenía el equipo, y luego el vicecomisario Mantalás en una carta que era una gran fotografía aérea que habían sacado los líderes de Paraná, ampliadas del Istmo de Darwin, nos fue diciendo cuáles eran los POA. Recuerdo que esa misma mañana nos dijo: tienen la total libertad de elegir el armamento y el equipamiento que ustedes quieran. Nos dio una serie de pautas que ante un ataque de fuerzas especiales no íbamos a poder ser ayudados por la base. No íbamos a llevar cartas de la zona para evitar que caigan en manos del enemigo. ¿Cuáles eran las otras posiciones? Ni siquiera la posición de uno. Y dice, en menos de una hora vamos a desplegar con un Bell 212, donde van a venir todos ustedes, y ahí vamos a volar en altura, reconociendo todo lo que es el Istmo de Darwin, desde San Carlos, La Foña, Seno de Choiseul y todo lo que es el borde de alturas de Rivadavia. Mientras tanto, se preparaba un helicóptero para eso. El primer teniente Sifón, que era el jefe de compañía, reúne a todos los soldados que no estaban de turno y les dice que necesitan 5 voluntarios. Les explica que van
van a cumplir una misión arriesgada en el interior de las islas, que van a trabajar con un oficial y que realmente necesita voluntarios porque la tarea es extremadamente complicada. Enseguida se presentan 5 soldados y en el cual nos van asignando, y a mí me asigna al soldado José Luis Morales. Todos esos soldados eran de la Escuela de Aviación Militar, de la Compañía de Defensa. Bueno, lo saludé a Morales, le dije dónde había estado destinado y cuál era su nivel de instrucción. Él había cumplido el ciclo básico de instrucción militar en la Cruz, y que era banderillero, es decir, señalero del grupo técnico, o sea, señalero de Morán Sulnier. Y le pregunté si había tirado, cumplía todas las exigencias, y le digo, ¿por qué saliste? Porque quiero vivir otra forma la guerra. O sea, lo vi muy, muy consustanciado. Después, en el devenir del tiempo de operaciones, nos hicimos muy amigos. Tenía 22 años de edad, o sea, casi la misma edad que tenía yo, pero la diferencia es que él tenía mucho más experiencia que yo, pues ya tenía un hijo. Ya se había presentado acá a la Escuela de Aviación con un hijo y esperaba jurar la bandera, y que en la jura de la bandera se cumpliera el servicio militar obligatorio. Bueno, una vez que estuvimos hablando con nuestros soldados, obviamente yo le mostraba el equipo de comunicaciones, volamos todos en un Bell 212 con los soldados. Eran en sección los 2 Bell 212, y fuimos a cada uno de los POA. Fuimos a Punta Cantera, Dos Lomas, La Fonia, el seno de Cheuseul. Volamos como 3 horas y volamos en altura. Y recuerdo que el vicecomandante lo mantarás cada vez que aterrizamos en un lugar en el cual se probaba el horizonte radioeléctrico, es decir, que las 2 antenas se vieran, la antena del equipo de comunicaciones y la antena del centro de filtraje que estaba en el puesto comando, y se obtenía la mejor comunicación. Nos decía, deben aprender todos la morfología, todos los aspectos geográficos de su zona, porque, como te dije, no vamos a tener cartas. Es decir, todos se lo llevan en su vista, en sus sentidos, en este vuelo. Por eso hicimos... inclusive nos preguntaban, ¿quiere hacer otro vuelo más? ¿Quiere volar más sobre el seno de Cheuseul? Y bueno, cuando volvimos nos asignaron los lugares. A mí me tocó en La Fonia, que es al sud-sudeste de Pradera del Ganso, es decir, era la posición más sur que tenían las Fuerzas Armadas Argentinas y en especial mi Fuerza Aérea, ¿no? Y ahí nos dijeron, bueno, tenemos que hacer el listado de indicativos. Obviamente yo puse Biguá, que me acompañaba desde que era cadete de primer año. Mi jefe de pelotón era el cadete de cuarto año Túñez, que suele venir, fue su director acá en la Escuela de Aviación, mi cadete de cuarto año Túñez. Me dijo, cuando en la noche previa a la entrega de uniformes, no sé cómo será ahora, el cadete lo bautizan y ahí nos ponían el indicativo, ¿no? Y eso me acompañó desde primer año, y no tuve duda que se iba a hacer Biguá. Toda la Fuerza Aérea hoy en día tal vez me conoce más por mi indicativo que por mi apellido. Después, al caer la tarde, nos dieron libertad de acción para que vayamos preparando nuestro equipo.
ya que nuestra guerra iba a ser muy particular, íbamos a tener nuestro puesto de observación, pero ese puesto de observación podía variar de acuerdo al ambiente operacional nuestro. Nosotros lo podíamos variar siempre y cuando haya horizonte radioeléctrico, es decir, no estando siempre en la misma posición, pero siempre en el lugar más o menos. En la sala de armas, fuimos a la sala de armas, ahí estaban las mochilas del cuerpo de cadetes, las mochilas de montaña. Había una escuadra de montaña, de la escuadra de montaña había unas mochilas que se habían llevado. Elegimos las mochilas y comenzamos a llenar esas mochilas con una bolsa de dormir, la misma bolsa de dormir que yo usé cuando era cadete, las mismas estaban allá. La carpa, que era una carpa tipo canadiense para 4 personas, una red de enmascaramiento Barracuda muy grande, que esas redes se habían adquirido en el año 78, que tienen 3 tipos de colores: marrón oscuro, marrón claro y beige, que tienen las hojas plásticas. Era grande porque era para tapar un mentor. También fuimos preparando nuestros fusiles. Yo cambié mi fusil que había llevado de acá por otro Falpara, nuevo, recién sacado de una caja. Y así, me acuerdo que el suboficial armero, el suboficial principal León, dice: tengo orden de que ustedes elijan lo que quieran. Entonces nos fuimos colocando, por primera vez conocí los correajes de poliamida, que nunca los había visto, así que en los correajes de poliamida nos fuimos colocando las FMK2, cada uno pudo agarrar. Yo me llevé dos granadas antitanque y 2 granadas antipersonales, munición, no solo la munición normal 100 del FAL 100, sino que llevé 400 disparos más, y así nos fuimos armando como si fuéramos un verdadero sistema de armas, ¿no? Cada uno de nosotros, porque siempre cuando hacíamos esto venía el jefe de operación y nos decía: lleve eso, lleve aquello. Después fuimos a la sección abastecimiento y ahí conocí las raciones de combate, las raciones C de combate, que no eran las raciones que yo había comido cuando era cadete, sino que eran unas cajas donde teníamos, en la caja había un desayuno que era o chocolate con leche o café con leche, y solamente tendríamos que hidratarlo. Teníamos albóndigas con espagueti o carne de cerdo con garbanzos, y zumos que se llama néctar de durazno, néctar de manzana. Bueno, como eran cajas, las fuimos desarmando las cajas y las fuimos colocando en aquel bolsón que habíamos traído con todo nuestro... no la mochila, sino el bolsón que habíamos salido de la escuela de suboficiales. Una vez que teníamos todo eso, ya llegó la noche, y cada uno pudo interactuar más con el soldado, conocernos más, revisar todo lo que teníamos, todo el armamento que llevábamos, porque él también llevaba su Falpara, todo lo mismo que era la mochila, todo. Éramos, como vuelvo a decir, los chicos mimados de la Van Cóndor. Todo lo mejor era para esa gente que iba a desplegar en la profundidad del terreno. El día 27 comienza el despliegue. Como yo era más moderno, iba a ser el último que iban a desplegar. Andrés Gasso se quedaba en el puesto de filtraje, es decir, el puesto de filtraje estaba en el puesto comando, era el que recibía toda la información en crudo de los POA. Y luego se coteja con el oficial de operaciones si el incursor es enemigo o amigo o la novedad, ¿no? Y despliegan los 3 primeros, y por meteorología yo no puedo desplegar. Así que me quedo un día más, el día 28, me quedo ahí en la base, amanezco en la base, y
y gracias a Dios que me quedé ahí, porque viví una cosa muy linda, que es la llegada del Escuadrón Pucará. El 28 a las 10 de la mañana llegaron los 12 Pucará, y realmente ahí estaba conformada toda la base militar Cóndor, porque desde el 14 de abril había comenzado a llegar al personal, los cañones de 20 milímetros, el radar ELTA, luego los cañones de 35 milímetros, la compañía de defensa. Se fue armando la base, pero podemos decir que el 28 de abril la base tuvo la conformación total con su escuadrón, como se llama, Pucará, aterrizado con 2 coheteras Lau 61 por plano, y bueno, fue una cosa espectacular, que por ahí, si van a Reconquista, en el bar de la Tercera Brigada Aérea, Ezequiel Martínez le da vida en el pincel a lo que fue esa mañana del 28 de abril. Y el jefe de base dice, bueno, como ya tenemos toda la base formada, nos hace formar a todos los integrantes de la base, oficiales, suboficiales y soldados, frente al mástil. El mástil está ubicado a un costado de la pista de aterrizaje, y se iza por primera vez la bandera argentina en la base militar Cóndor. Bueno, el Hotel 83 estaba ahí, el Bell 212 estaba ahí a un costado, terminó la ceremonia y ahí me subí con mi soldado a desplegar a la Fonia, a mi POA. Muy bien, señor. ¿Y cuál fue su momento más difícil vivido durante el conflicto? El momento más difícil, sí, siempre lo digo, siempre lo cuento, siempre lo escribo. Yo siempre lo titulé: el día más triste en la Fonia fue el derribo del primer teniente Fausto Gavassi. El primer teniente Fausto Gavassi cae con su Charlie 248 a escasos 4 kilómetros de mi posición. Ese día 12 de mayo era el día mío de relevo. Nosotros operábamos entre 12 y 14 días en el terreno, y estaba previsto que tuviéramos 2 días de descanso para poder bañarnos y asearnos. O sea, yo la última vez que me había bañado en Malvinas fue el 24 de abril en mi casa. y la última vez que me afeité fue el 24 de abril. Yo siempre usé barba. Como mi guerra fue muy particular, nosotros éramos lobos solitarios. Es más, los médicos me decían: no es necesario que se afeiten porque se pueden infectar. Así que tampoco había ninguna necesidad táctica ni para dar el ejemplo a nadie, afeitarse, ni bañarse. Es decir, eso era lo que éramos nosotros, en una clandestinidad total, que después voy a abordar el tema de lo que significa ser clandestino en la guerra. Bueno, y ese día era el día de que iba a venir el relevo. Aproximadamente, previo a eso, el 10 y el 11 de mayo, la zona de la Fonia sufre unos azotes muy grandes de lluvia y viento, que nos destroza primero el refugio, nos destroza la carpa. Ahí creímos con mi soldado, con José Luis, que nos moríamos de hipotermia. Yo calculo que teníamos unos 20 grados bajo cero, todos mojados, mis dientes parecía que estallaban, y nos salvamos por la voluntad de decir: no podemos morirnos acá, y juntar calor abrazándonos en el medio de la turba, todos mojados y sin nada, porque la carpa se había rajado, se había roto todo. Entre los efectos de esto, que era un desastre logístico para mí, el Kengu TR 2400, que no era Normas 1000, había sufrido un corto en la batería. Es decir, no salía. Entonces yo pensaba: no solo va a venir el relevo, sino hace ya 24 horas que Big One no emite,
y seguramente un Bell 212 va a venir a ver qué ha sucedido conmigo, o fui tomado prisionero o muerto o algo ha sucedido, porque logísticamente éramos abastecidos por los Bell 212, que después que te cuento cómo se hacía eso. Y eran como las 14 horas y veo que viene el Bell 212 hacia mi posición, se baja el alférez Sassone y deja al soldado de él que venía de relevo y me dice que el helicóptero se tenía que volver urgente a Pradera del Ganso para estar en estación SAR, Search and Rescue, porque había ataques de nuestros A4B a una trampa misilística de un destructor tipo 42 y una fragata tipo 21, que después se llamó Glasgow Brilliant. Así que yo me quedé a la espera y imagínate al soldado coronel, que era el soldado del alférez Sassone que venía de relevo, le hicimos un montón de preguntas porque ellos habían pasado los 2 días de descanso, cómo estaba la base, qué había sucedido, porque uno no tenía ninguna información de la situación. Yo me enteré del hundimiento del crucero Belgrano el día 12 de mayo. Es decir, uno cuando está aislado y opera, no le brindan información de lo que sucede, sino uno cumple su misión, y más nosotros, ¿no? Y bueno, como habrán sido como las 14:40, escucho reactores por la zona de las laderas de Rivadavia, muy parecido, casi igual, idéntico a lo que había sido el ataque del 4 de mayo, que sí habíamos tenido suerte con el derribo de un Sea Harrier, el XZ450 del teniente Nick Taylor. Y miro hacia ese lugar, o sea, yo imposibilitado de modular, ya no estaba muerto mi puesto, y ahí veo 4 puntitos que se acercan, pero de los cuales 2 se cierran, es decir, cierran más hacia el interior, y otros 2 que yo pensaba que atacaban la base. Con los binoculares, ahí tomo los binoculares y veo que son A4. Y bueno, lo mismo que el derribo, de todos los derribos que vi, lo primero el borbotón naranja, negro, y el Charlie 248 se estrella por izquierda, previamente perdieron los drops. Bueno, y uno de los A4 que era de piano chico, de Lepiane, me pasa, después yo supe, soy muy amigo de piano, me pasa arriba de mi posición, y obviamente le dije a mi soldado: hemos derribado a uno de los nuestros. O sea, comienza una desazón tremenda. Y veo despegar el Bell 212 hacia mi posición, y se baja el alférez Sassone, y obviamente muy poco fui las novedades que le di, pues se la había dado a coronel. Y me dice, obviamente, le digo: ¿qué pasó? Y dice: vas a tener que ir para allá. Bueno, así que ahí me acuerdo que era el teniente Longar y el teniente Brea, que era comandante y copiloto del Hotel 83, su oficial, el cabo principal Quiñones, que venía de auxilio de carga, y el médico, que era el primer teniente Beranek, del Escuadrón Sanidad acá de la escuela, y el cabo principal Sosa, también enfermero de acá. Aproximamos a la zona donde estaba el 248, y bueno, ahí crecí de golpe. Ahí me enfrentaba a lo que yo veía en binoculares, el derribo del otro Harrier. Era uno de los nuestros, bueno, y tener que llevarlo a Fausto en una odiosa bolsa negra fue lo que más me golpeó en la vida, porque el compartimento del Bell 212 no es muy grande, y bueno, uno trataba de que en ese último vuelo de Fausto estuviera
lo mejor y uno trataba de rendirle homenaje. Fue un golpe muy grande porque los pilotos lagrimeaban. Era una sensación muy conmovedora, y a la vez me estaba terminando de formar como veterano. Yo recuerdo que me puse el casco acá abajo porque se me tiraban de abajo, y traté de acompañarlo a Fausto, y le dije al soldado que se corriera más acá, y el auxiliar, o sea que pobre Fausto iba ahí con nosotros. Por eso yo lo llamo el día más triste de la guerra, el día más triste en Lafonia. Aterrizamos en Pradera del Ganso. Por primera vez veo que ya no existía más el puesto comando, ya todo estaba en el pueblo, los kelpers estaban segregados ya en la iglesia, el helipuerto ya estaba en el medio del pueblo, y bueno, obviamente todos, el jefe de base, el jefe de operaciones, muchos vinieron al encuentro, y no nos bajamos hasta que no se bajara Fausto. Por eso fue un día muy triste, que me marcó toda la vida. ¿Y cómo hacía para superar el temor? Porque me imagino que debe haber tenido situaciones dificultosas. Mira, todos tuvimos miedo. ¿Quién no tuvo miedo? O bien miente, o se escuda. Todos hemos tenido miedo. Uno debía dominar el miedo. Entre el miedo y la cobardía hay una delgada línea roja, parece la película, que uno no debe sobrepasarlo, porque si no entra en la cobardía. Entonces uno debe dominar el miedo. ¿Y el miedo cómo yo lo dominaba? Te doy mi experiencia. Yo tenía que darle mi ejemplo a mis soldados, a Morales, y después a Morales y a Coronel. Y aunque no te parezca tonto, yo dominaba el miedo diciendo que yo no podía fallarles a mis instructores. O sea, esa visión de cadete de cuarto año aún la mantenía, aún la cultivaba, aún la traspolé entre la simbiosis del alférez, del cadete de cuarto año al alférez y al veterano de guerra. Yo pensaba que yo no pensaba en una brigada, yo pensaba en el cuerpo de cadete. Pensaba que esas noches, cuando cenaban, les leían las noticias, los instructores les hablaban, quiénes estaban desplegados, qué hacían. Y bueno, eso a mí me ayudaba a darme fuerza, que no tenía que fallarles a ellos, a mis instructores de primero, de segundo, de tercero y de cuarto año, que me habían formado. No podía fallarle a los cadetes de cuarto año, que habían sido mis cadetes de tercer año. No podía fallarle a mi familia. No podía fallarle a mis camaradas de la base. Es decir, uno no piensa grandes cosas, ni hace ningún análisis grandilocuente, no fáctico, es decir, nada abstracto. Al caer la noche era complicada, porque uno tenía el miedo del comando. A ver, para que entiendas esto. El tiempo después, con esto de las redes sociales, con esto de las comunicaciones interpersonales con los ingleses, yo me fui comunicando y entablando un diálogo con quien fueron mis adversarios, que en realidad era el Special Air Service, el SAS. El SAS denominaba la zona esa en que operábamos nosotros la tierra de nadie. Ni era de ellos, ni era nuestra. Era la tierra de nadie. Esa tierra alejada de las bases, ellos alejados de sus buques,
porque el SAS operó mucho antes del desembarco, y nosotros entre los 14, 15, 16 kilómetros de nuestra base, en eso que se llamaba la tierra de nadie, y la disputábamos con las fuerzas especiales. Por eso, a excepción de Biguá, y con un cuasi ataque al Poa Vasco, los demás fueron atacados por el SAS. Y después, con el devenir del tiempo, siempre ellos me contaron, y aún siguen contándome, cómo nos buscaban, porque los Forward Observer, que también hacían ellos la misma tarea, el SAS hacía la misma tarea de observador adelantado. O sea, era una disputa, una guerra, una sutil guerra del gato y el ratón. Nosotros vivíamos las 24 horas en combate, las 24 horas, eso tratando de sobrevivir. ¿Qué ese era el miedo? La alegría de un día nuevo. La alegría de un día nuevo era que había pasado la noche. Porque la noche era era el tiempo donde se podían dar los golpes de mano de las fuerzas especiales que nos estaban buscando. Y seguramente nos traqueaban las comunicaciones, por eso teníamos un plan de velo y engaño, un plan de comunicaciones que lo llevábamos muy eficientemente, y los gringos ellos me confirman que nunca traquearon nuestras comunicaciones. Sí sabían que operáramos, primero por el derribo del 4 de mayo, luego por el ataque del 17 de mayo, y así sucesivamente. Hoy en día en el Imperial War Museum en Londres, o sea, el Museo Imperial de la Guerra en Londres, hay una pared, hay un parte de una pared que está destinado a la ROA, como ellos lo llaman los observadores, los Forward Observer de las Fuerzas Especiales Argentinas, pero no éramos fuerzas especiales, éramos simples oficiales formados acá en el cuerpo de cadete, en el caso mío, y los otros oficiales con 2 años de experiencia. Por eso te digo que mi guerra fue una guerra muy, muy particular, de lobos solitarios. Así como vivíamos como el caracol, con todo a cuesta, con nuestra carpa, con nuestro armamento. Yo recuerdo que la red Barracuda era enorme. La red Barracuda nos habían dado para que tapemos la carpa. Nunca la carpa la hice sobre superficie, sino que preferí enterrarme en la turba y colocar la carpa como techo. Vivir a lo topo. Nunca al descubierto. Nunca al descubierto. Y entretejíamos pasto entre la red Barracuda. Pero como la red Barracuda era muy grande, cortamos 2 triángulos y nos tirábamos sobre la espalda, especie de poncho. Es decir, que cada vez que nos parábamos o andábamos, éramos naturaleza. Siempre yo definí que de día éramos naturaleza y de noche éramos la misma oscuridad. Nosotros no solo informamos los movimientos aéreos, sino los movimientos navales y terrestres. Nos convertimos en la mejor fuente de información de todas las Fuerzas Armadas argentinas, porque no solo la base militar Cóndor tuvo su ROA, sino la base Malvinas. Y la base Malvinas desplegó su ROA desde San Carlos, cubriendo hacia la península Freycinet. La ROA Malvinas primero se completa con radioaficionados civiles que a partir del 1 de mayo, por Convención de Ginebra, se los envía al continente y se los cambia por oficiales y suboficiales, tal y así que el teniente Eduardo Túñez, piloto de Pucará, que estuvo conmigo en Pradera del Ganso, terminó siendo ROA en el Monte Harriet. Lo mismo que el primer teniente París, que piloto de Guaraní, que fue a volar el Britten Norman de Figas, de la compañía interisleña, un primer teniente transportero, terminó siendo ROA en el Monte Kent. ¿Cómo fue su regreso, señor, a la vida normal, digámoslo así? Mi regreso a la vida normal fue difícil, como a todos los veteranos de guerra. Pero si yo tengo que puntualizar y adjetivar, lo mío, como de muchos otros, debe haber sido más difícil, porque yo volví a una unidad que no había participado.
la escuela de suboficiales no había desplegado. La escuela de suboficiales había continuado con su actividad, había hecho la entrega de uniformes, la jura de la bandera, todo en forma normal. Solamente de la escuela de suboficiales desplegó personal aislado. Y de buenas a primeras llegar a la unidad y tener que contar lo que había vivido. Nuevamente saqué fuerzas donde no tuve y dije, tengo que olvidarme de todo esto, de lo que me está sucediendo aquí, hacerme fuerte y vivir de mis recuerdos. Entonces, pero pienso que en esa herramienta que elegimos cada uno, sin ponernos de acuerdo, porque uno, después con el pasar del tiempo, nos hablamos y nos preguntamos cómo lo viviste el post-Malvinas, creo que en todos hubo un denominador común, que fue el silencio, vivir de los recuerdos, tratar de asimilar que habíamos sido elegidos, pero que muchas veces no se valoraba lo que habíamos hecho porque se desconocía. En los medios masivos no eran buenos los comentarios. Yo me tomaba mi colectivo a la noche para venir a la escuela y en la soledad del asiento escuchaba como el colectivero escuchaba las noticias o los comentarios y había una adversidad hacia lo militar. Entonces yo seguía siendo alférez ya en el segundo año y decía cuánto sacrificio, cuántas cosas vividas y uno lo tiene que mantener en silencio. Tenía ganas de decirle, sabes que es lo que estoy atrás, yo estuve ahí pero no tengo a veces nada que ver con esto. Entonces fue una lucha muy grande que comienza a develarse allá por los años 90 con la creación de la Comisión Banín, que se llama Batalla Aérea por nuestras Islas Malvinas, donde comenzamos a dar charlas, comenzamos a abrirnos, comenzamos a tener charla entre nosotros y así fuimos saliendo de a poco. También coincide que me fui destinado a la primera brigada aérea, que era una brigada veterana, y ya era distinta la cosa. Ya los laureles de ser veterano pesaban de otra forma, pero hoy esas cosas no pasan. Estoy totalmente orgulloso, reinsertado en la fuerza, pero aparte la fuerza nos ha mimado a los veteranos de guerra como nos sigue mimando cada 1 de mayo, cada 10 de agosto, reconocidos. Fue muy difícil ese final del 82, ese 83, 84 y comenzar a retomar los años 80. Muy, muy, muy difícil. ¿Qué consejo le daría, señor, a las nuevas generaciones de oficiales? Bueno, es una cosa muy difícil darle consejo a la nueva generación de oficiales. Lo único que les pediría es que a medida que pase el tiempo no pierdan nunca de vista esto, cuál fue el accionar de la Fuerza Aérea. Fue un antes y después. Es la cosa más grande que le pasó a la institución de su creación. Fue la que nos marcó a fuego a cientos de oficiales y suboficiales que luego tratamos de enseñar y sembrar en esta tierra fértil que es como acá en el cuerpo de cadetes. Yo sé que ustedes al escucharme es la tierra fértil en la cual uno deposita la semilla para que algún día eso crezca, nazca y la gesta de Malvinas no se olvide porque fue cultivar valores únicos del soldado. O sea, fue una guerra totalmente romántica, una guerra en que el 20 de junio cada uno cuando juró la bandera lo puso a prueba en Malvinas, es decir, en silencio, sin que nadie nos diga nada. A mí no me dijeron, acordate que el 20 de junio juraste, ¿no?, morir
por la patria y seguirla a tu bandera. Pero cada uno de nosotros cuando abordó el Bell 212 y sabía que iba a la tierra de nadie y sabía que no tenía posibilidades de un apoyo aéreo en caso de un ataque y sabía que estaba solo operando frente a las fuerzas especiales, uno pensó en el 20 de junio en silencio y yo te puedo agregar, yo le sumé el orgullo que debían sentir mis instructores de aquel cadete que tuvieron como alumno. Muchísimas gracias, señor. Es un orgullo tenerlo acá. Es un honor no solo para mí, sino para el resto de los cadetes. Que usted venga, nos cuente y nos transmita esa experiencia que tiene usted para mantener viva la causa Malvinas y también reaviva los ánimos y la motivación dentro del ambiente de lo que es la formación, señor. Que así sea. Así que muchísimas gracias, señor.